Buenas, buen día, ¿cómo va? Esta es la clase 4 de Taller de Creatividad y Diseño 2. Y acá la segunda clase grabada. Bueno, espero que esté muy bien. Cualquier cosa, si no, me van a dar un mensaje por nuestros medios de comunicación. Bueno, para esta clase espero que ya hayan avanzado, aunque sea un poco, en la bitácora de 8 ejercicios sin sentido, ¿bien? Que es la que vimos la clase pasada. Son aquellos 8 ejercicios que les traje para perder su tiempo, así es, creativamente. No sé si recuerdan, pero todo esto surgió de que algunas de las grandes mentes en creatividad dicen que realmente sus proyectos, sus side projects o sus proyectos personales logran nutrir su creatividad de una manera muy importante y que se le dedican realmente un tiempo sustancial de su semana a algún proyecto personal, después, si bien no lo van a poder aplicar totalmente en su trabajo, sí los va a ayudar a superar bloqueos y barreras de una forma muy interesante. Porque no sé si recuerdan, pero para superar bloqueos y barreras de la creatividad, una de las cosas más importantes es tener hábitos creativos y entrenar nuestra capacidad de resolver problemas y de pensar de manera divergente. Bien. En la clase de hoy, junto a los alumnos presenciales, vamos a realizar algunos de estos ejercicios, seguramente el de las señales de tránsito. Pero algo que les quiero decir sobre esta bitácora es que va a haber un premio. Seguramente hagamos con sus compañeros, que me parece bien interesante. Así que más tarde pueden ir a ver qué onda. Recuerden que solamente les queda una semana para presentar la bitácora, habiendo realizado por lo menos 4 ejercicios. Pueden ser un ejercicio de cada uno de estos 8 o 4 del mismo ejercicio que les gustó. Ahora bien, va a haber premios. Primer, segundo y tercer puesto. Así que nada, a meterle. Bueno, en la clase de hoy vamos a terminar de ver módulo 2 y ya lo dejamos totalmente cerrado. Módulo 1 y módulo 2 son los que entran en su primer parcial, así que está bueno que ya también terminen de leer todas las lecturas y la bibliografía hasta este momento. Bien. Bueno, ¿cómo superar bloqueos y barreras? La clase pasada vimos el ejemplo de esta persona que es súper creativa, que es Christoph Niemann. Les conté acerca de su charla, que si todavía no la vieron, se la súper recomiendo. Está en el canal de Adobe y se llama 99U, las conferencias. Y la de él, no me acuerdo, pero era mis, My Struggles with Creative Process, una cosa así. Se las mandé por mail, véanla, está muy interesante. Pero una idea súper copada que surgió a través de Christoph Niemann es decir, che, aquellas personas que realmente son muy creativas, tienen todo resuelto, nunca se frustran, nunca pasan por un bloqueo. Y él dijo que no, él dijo que como la imagen que está ahí en pantalla, normalmente se sentía frustrado, ¿bien? Y que él se preguntaba por qué a las personas que están entrenando un deporte no las vemos siempre felices, sino que hay veces que le están sufriendo un poco, digamos, están entrenando, es algo que les cuesta. Bueno, en creatividad es probable que hayamos siempre pensado que los creativos y las creativas están soñando y viviendo un mundo de fantasías mientras están creando, pero muchas veces no es así porque crear, como siempre decimos, es resolver problemas. Entonces puede ser súper, súper engorroso, puede ser una situación frustrante. Pero él dice, me animé a amigarme con todas esas frustraciones y ahí encontré mis mejores trabajos. ¿Cómo? Haciendo de todo, pero básicamente entrenando mucho con estos proyectos sin sentido, entendiendo que eh, solamente tenía que trabajar muchas veces, replantear el problema muchas veces, y mientras más cantidad de y bocetos y replanteamientos me haga, mejores trabajos iba a conseguir. Ahora bien, ¿cómo hacemos para superar un bloqueo creativo? Que es lo que vimos la semana pasada y la anterior. Los bloqueos, si recuerdan, eran tres: los perceptuales, los culturales y los emocionales.
Lo primero que hay que hacer cuando estemos frente a un bloqueo creativo es reconocerlo, ¿bien? Tenemos que preguntarnos qué ha estado frenando mi producción de ideas, ¿bien? Es un bloqueo que tiene que ver más con mis emociones, puede ser un bloqueo en ese sentido emocional, tengo alguna ansiedad que me está frenando o no, hay algún bloqueo que realmente no entiendo por qué no puedo resolver el problema, por qué no puedo plantearlo en otros términos, no puedo salirme de los límites de mi propio pensamiento, quizás estemos ante un bloqueo perceptual, que es el más difícil de identificar. O no, o me doy cuenta que es un bloqueo de tipo cultural, porque no hay forma de que yo vea este problema de otra manera, ya que siempre en la cultura en la que nací se vio de esta forma. En primer lugar, hay que reconocerlo. Si no estamos muy seguros de qué es lo que nos está bloqueando, el autor, que es Steinberg, el que también habla de todo esto, plantea que también uno puede pedir ayuda, por ejemplo, su dupla de trabajo creativo, alguien que esté en creatividad, para consultarle. Realmente vos has este problema, ¿por qué crees que no puedo avanzar? ¿Qué estás viendo? Siempre alguien, por supuesto, de confianza, plantea el autor. Una vez que lo reconocimos, es importante que lo admitamos. Ok, esto realmente me está frenando, tengo que hacer algo, ¿bien? Porque no hay nada que pueda resolverse sin antes admitirse. Una vez que lo admitimos, nos tenemos que preguntar qué podemos hacer diferente. Y acá entra un proceso de revisión, ¿bien? Tenemos que pensar de qué forma se debería haber enfrentado la situación si no hubiese sido por estos bloqueos. También es súper útil en este momento indagar cómo otros han resuelto creativamente problemas, ¿bien? Pensar en sus procesos creativos y decir, wow, realmente para saltear todas las ideas comunes para resolver este problema, lo que identificaron fue tal cosa. Siempre les digo que es importante aprender del proceso creativo de otros. ¿Y cómo se hace? Viendo ideas originales y tratando de hacer un pequeño retroplanning, que se llama en la práctica, para entender cómo desde el problema llegaron a esa idea. Bien, se hace como un proceso inverso. Por último, una vez que ya pasé un tiempo con mi bloqueo, ya sé de qué se trata, ya lo admití, ya más o menos tengo una solución, digo, bueno, ¿qué puedo hacer diferente? También quizás puedo aplicar una técnica de creatividad diferente, pedir otro punto de vista del problema, como decíamos, pensar cómo otros salen de los lugares comunes. Una vez que complete esos 3 pasos, lo único que nos queda hacer es volver a nuestro proceso creativo y simplemente comenzar. Es mucho más positivo que tiremos algunas ideas, por más que sean bastante defectuosas o que estén muy incompletas, a que nos quedemos con la mente en blanco o con el problema del papel en blanco, que se suele decir. Es mucho más positivo que empecemos, que lo intentemos nuevamente desde otra perspectiva, con otra apertura mental, pero que volvamos a nuestro proceso creativo. Y así vamos a poder superar bloqueos. Pero bueno, por supuesto que hay casos que son más difíciles que otros y es importante seguir indagando en nuestro propio proceso creativo para conocernos y saber qué es lo que mejor nos funciona. ¿Bien? Bueno, espero que conozcan a esta mujer que se llama Iris Apfel. Iris Apfel, ¿bien? Es una persona súper creativa de la que vamos a hablar un poco ahora. Como la clase pasada hablamos de Christoph Niemann, vamos a hablar de ella un poco y nos va a ayudar a entender qué actitudes de nuestra vida nos pueden ayudar también a superar barreras de la creatividad, ¿bien? Iris Apfel tiene un par de frases que a mí me parecen increíbles. La primera es que debemos ser libres, si no lo somos simplemente estamos embotellados, dice Iris. También dice que no tiene reglas, ya que si las tuviera las rompería todo el tiempo. Ahora bien, ¿quién es esta mujer que se viste de una manera tan original y tan extravagante? Ella siempre dice que more is more y less is more, o sea, más es más y menos es súper aburrido. Es una de las referentes de la moda maximal, que es la que se opone al minimalismo. Bien. Bueno,
Iris es una empresaria, ¿bien? Que toda su vida le gustó mucho vestirse sin reglas, ¿bien? Eh, Se la define como una gran collagista porque ella combina muchas veces eh, ropa de muy alta costura con un montón de accesorios de los mercados de las pulgas, por ejemplo, y ese tipo de lugares que existen en Nueva York, donde ella vive, eh, y nunca le importó, siempre dijo que no le importaban las fiestas, sino vestirse para las fiestas. Era su juego vestirse. Eh, es empresaria, tenía una empresa, trabajó mucho en moda, por supuesto, pero después se puso una empresa de decoración, de interiores, y comenzó a hacer algunas de las telas más locas que conocemos. Bien, para la época, ella tiene 99 años, cumplió 99 años, creo que en 2020. Eh, Hacía todas estas telas con animal print o un montón de tramas súper interesantes con flores que para aquel momento eran extravagantes y no se conseguían, y ella las trabajó de una manera muy interesante. Después, algunos años después, llamó la atención en algunas fiestas su forma de vestir e hicieron en un museo que no recuerdo si no era el Met, una exposición con todos sus looks. ¿Bien? Les interesó muchísimo los looks que armaba Iris Apfel, así que hubo una exposición muy interesante sobre ella en el Met, a través de la cual se volvió hiper famosa y empezó a modelar. Ella dice que es una estrella geriátrica. Empezó a modelar y empezó a participar de grandes marcas como MAC, como Christian Dior, como un montón de cosas. Ah, y me faltó decir que con su empresa de decoración tuvo a los clientes más exigentes, como Estée Lauder, como todos los presidentes de la Casa Blanca durante 10 años, vestía toda la Casa Blanca, y un montón de otras actrices y actores famosos. Bueno, esta es Iris. ¿Y por qué se la traigo? Porque me parece muy interesante entender que este ser irreverente de ella, esta libertad realmente con la que puede pensarse a sí misma y pensar su trabajo y pensar en cómo combinar un montón de cosas, de realidades distintas dentro de una misma idea, realmente genera en ella la capacidad de superar barreras muy fácilmente. Bien, ser irreverente, ser un poco rebelde y pensar con libertad sin prejuicios nos hace superar barreras de una manera muy interesante. Antes veíamos cómo superar bloqueos, que era para algo puntual. Ahora recordemos que las barreras nos acompañan durante toda nuestra vida. Bien. Ahora bien, ¿cómo superamos barreras después de haber visto este caso? En primer lugar, tenemos que intentar despojarnos de prejuicios. Bien, lo que dice el autor es que nuestras mentes se encuentran repletas de respuestas y condicionantes ya aprendidos que impiden que podamos formular nuevas ideas. Bien, entonces tenemos que intentar despojarnos de estos prejuicios al mejor estilo Iris Apfel. Eh, Básicamente esto se trata de que sin la habilidad de olvidar temporalmente lo que sabemos, nuestras mentes se sienten saturadas de respuestas preprogramadas que bloquean la formulación de nuevas preguntas que plantean perspectivas inusuales. Bien, entonces, en primer lugar, identifiquemos aquellos prejuicios que tenemos, los admitamos y tratamos de despojarnos. En segundo lugar, tenemos que tener momentos en los que podamos despojarnos de estos prejuicios y dar lugar a un pensamiento más liberal. Si no tenemos la posibilidad de pensar liberalmente y expresarnos a toda voz en nuestra vida rutinaria, debemos hacernos de un momento especial para eso, porque es la única manera en la que podamos dar lugar a este pensamiento más divergente. Hay muchas actitudes que bloquean nuestra creatividad que son tendencias aprendidas. Entonces, para liberar nuestras mentes de obstáculos, tenemos que desaprender temporalmente lo aprendido y vaciar nuestra mente de sus contenidos más tradicionales. Bueno, por último, el tercer consejo para superar barreras es entender que las barreras están en nuestra mente. Bien. ¿Y cómo? Bueno, hay muchas barreras de las cuales nos podemos bastante cuestionar y cuestionar a nosotros mismos. Y por sobre todas las cosas entender que sí, es verdad,
Hay muchas que están en nuestra mente y por ende tenemos acceso a ellas y las podemos transformar y las podemos superar. Acá les traigo algunos ejemplos clave. Por ejemplo, cómo superar la barrera a la respuesta única. No sé si recuerdan esta barrera que decía básicamente que siempre tendíamos a responder de una única manera y la mayoría de las veces de la más científica. Acá les había dado el ejemplo del barómetro y de cómo este profesor que había invitado a todos sus alumnos al Empire State se esperaba de todos ellos la misma respuesta y en realidad habían un montón. No sé si recuerdan, pero piensen en su escolarización. Cuando les hacían una pregunta, normalmente había una sola respuesta. Toda esa tendencia que vivimos a lo largo de nuestra vida nos condiciona para que siempre ante un problema corramos básicamente hacia la respuesta más lógica y la más científica posible. Entonces, ¿cómo lo superamos? Lo que dice un autor, Brian Clark, es que debemos replantear el problema de varias maneras diferentes para generar respuestas diferentes. A su vez, tenemos que animarnos a responder preguntas intrínsecamente ambiguas de varias maneras diferentes. La realidad es ambigua, ¿bien? La realidad no siempre se presenta en situaciones blanco o negro, ¿bien? Está lleno de grises, hay ambigüedad. Entonces, en nuestras respuestas tenemos que animarnos a lidiar con lo ambiguo, ¿bien? Y a replantear ese problema muchas veces. Entonces, para no caer en lugares comunes o en la respuesta única, esta es una recomendación. Replantéense el problema varias veces y traten de cuestionarse aquello que se nos presenta como dado para pasar de situaciones 100% cerradas a situaciones más ambiguas. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Ahora bien, ¿cómo superamos, por ejemplo, la barrera falta de esfuerzo en discutir lo evidente? Que no sé si recuerdan esta otra barrera, pero era muy sencilla. Hablaba de que nunca nos cuestionamos aquellos parámetros que se nos presentan como dados, ¿bien? En un problema, sino saltamos directamente a pensar en soluciones y en ideas, y en realidad es importante que nos sentemos a cuestionar el problema en sí mismo. Bueno, acá el autor dice que la ambigüedad es nuestra amiga si buscamos innovar, un poco lo que decíamos antes, y que es importante entender que siempre vamos a sentirnos cómodos en las certezas, en las supuestas certezas, porque están en nuestra naturaleza. Pero que debemos comenzar poco a poco a lidiar con la incertidumbre y con lo incierto. Por otro lado, ¿cómo superamos la barrera seguir siempre las normas? Acá el autor dice que es muy normal admirar a los rebeldes de la historia, a las rebeldes, como podría ser el caso de Iris Apfel, pero que no comúnmente no aplicamos nada de su vida a nuestra vida, ¿bien? No somos rebeldes en algún sentido de nuestra vida, solo lo admiramos. Entonces, para superar esta barrera, lo que dice es que tenemos que cuestionar lo que hacemos, cómo y por qué lo hacemos, con el fin de visibilizar aquellas reglas que no nos son funcionales creativamente y empezar a romperlas, por así decirlo. Bueno, dos más. ¿Cómo superamos la barrera de formación profesional? ¿Se acuerdan que en la era de la hiperespecialización se premia a aquellas personas que tienen un saber súper específico? Pero lo negativo de esto es que siempre respondemos desde nuestro saber profesional y desde aquello a lo que estamos acostumbrados a lidiar todos los días. Nos sacan de eso y morimos y no sabemos bien para dónde disparar. Entonces es importante, para superar esta barrera, que las personas exploren libremente todo tipo de conocimientos, saberes y prácticas, y que serán las que finalmente entenderán que todo está relacionado. No somos simplemente un engranaje en un sistema completo. Podemos, como personas, por más que estemos encargados de X actividad súper específica y de X área súper específica, trabajar de manera holística y ver el todo más que solamente la parte que nos corresponde. ¿Bien? Es como les decía la clase pasada. Es como si me pidieran resolver un problema y antes de investigar un poco por el problema, entenderlo o replantearlo, ya me pusiera a pensar como publicista que soy en términos de slogans, de qué sesión de fotos voy a hacer, cómo va a ser el titular que voy a poner. Para esto me convendría hacer un spot de 30 segundos y en realidad ni siquiera le dediqué tiempo a entender la base del problema. ¿Bien? Bueno, por último, ¿cómo superar la barrera no soy una persona creativa? Que
a muchos quizás les pasó en algún momento de su vida, que hay una pequeña vocecita interna súper molesta que nos dice que no somos lo suficientemente creativos o creativas para estar trabajando en esto, para estar estudiando esto. Bueno, el autor dice que todos somos ilimitadamente creativos, pero solo en la medida en la que nos damos cuenta. Y lo primero que debemos hacer es dejar de decirnos que no somos creativos, para después seguir deconstruyendo un montón de barreras que atentan contra nuestra creatividad. Bien, bueno, repasando, hay maneras de superar bloqueos, hay un paso a paso del que podemos aprender y también hay maneras de superar las barreras, también hay un paso a paso del que podemos aprender, que estos dos están bien claros en la bibliografía. Esto es algo ampliatorio que les traje, cómo superar cada barrera, bien, pero hay mucho de lo que estudiar y de lo que seguir profundizando. Ahora bien, me gustaría saber cuánto saben hasta acá, así que les voy a pedir que descarguen la app Evaluados e ingresen al cuestionario con el código creatividad. Bien, esta es una aplicación que se pueden descargar en sus celulares y que nos permite, quizás ya la han usado para otras materias, y nos permite a través de un cuestionario bien ver cómo vienen con todos los conocimientos del módulo 1. Bueno, pongan este video en pausa, trabájenlo y fíjense cómo vienen hasta acá. Para continuar, a partir de esta clase ya empezamos a trabajar todo lo que entra en realidad en módulo 3. ¿Bien? Módulo 3 inicia hablando de qué es un proceso creativo, una palabra que ya seguro los cansé de mencionarles, pero que es muy, muy importante en nuestra práctica. Siempre se dice que debemos confiar en nuestro proceso creativo, que ahí está el secreto. Y realmente yo soy partidaria de esta creencia. Mientras mejor conozcamos nuestro proceso creativo y lo vayamos puliendo y mejorando y confiemos en las etapas que tiene, a mejores ideas vamos a llegar. Ahora bien, ¿qué es un proceso creativo? Bueno, Fernández Romero dice que es un conjunto de pasos que toda persona, grupo u organización ha de seguir con el objetivo de resolver un problema, y es una propuesta metodológica que normalmente surge luego de haber resuelto efectivamente una necesidad o conflicto y que se estudia con el fin de poder aplicarla nuevamente, corregirla y perfeccionarla. Bien, entonces este proceso creativo básicamente nos ayuda, es un paso a paso, es una guía de pasos que nos va a ayudar a, cuando nos enfrentemos a un problema, entender qué debemos hacer. ¿Bien? Es una de las herramientas que tenemos como creativos. Hay dos conceptos clave que me gusta resaltar dentro del proceso creativo porque son dos procesos mentales muy importantes: la incubación y la iluminación. ¿Bien? ¿De qué se trata? Bueno, la incubación es un periodo en el cual las ideas maduran en el subconsciente. ¿Bien? Se produce durante una serie de procesos mentales que son independientes a la voluntad de la persona. Por otro lado, la iluminación es un impulso, es un estímulo creador, es el resultado del proceso de incubación y maduración, es el eureka, lo he hallado, dice el autor. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo se da esto en la práctica? Básicamente, cuando nos ponemos a pensar, cuando planteamos el problema, lo replanteamos, investigamos y demás, el problema está incubándose en nuestro interior. ¿Qué quiere decir? Nuestra mente empieza a trabajar en un plano inconsciente totalmente, de manera totalmente independiente a nuestra voluntad, y ahí la idea comienza a crecer. No sé si alguna vez les habrá pasado que quizás bañándose o durmiendo o paseando por algún lado dicen: ay, sí, es esto lo que tengo que hacer. Esta idea que venía trabajando, este problema que venía trabajando, esta es la manera de resolverlo. Bueno, resulta que durante todo ese tiempo esta idea estuvo creciendo en su mente y dio lugar a un segundo momento, que es ese momento, es esto, que es la iluminación. ¿Bien? La iluminación no existe sin la incubación, y se dice que por más que nosotros no lo veamos, siempre las ideas se encuentran incubando en nuestra mente. Siempre, por supuesto, que le damos algo a nuestra mente, que estamos trabajando sobre un problema, que queremos resolver algo,
bien, y que nos inquieta y demás. Bueno, estos dos procesos son súper interesantes y ambos son partes del proceso creativo. A partir de estos conceptos es que se dividen, por así decirlo, los tipos de procesos creativos que hay. Bien, hay metodologías que hacen más foco en lo psicológico, bien, procesos que son más psicológicos, que prestan principal atención a estos dos momentos que les decía, la incubación y la iluminación. Pero por el otro lado hay procesos que son más sistemáticos y que prestan principal atención a las fases de un procedimiento que conducen a encontrar una solución. ¿Bien? Son mucho más amigas, por así decirlo, estos procesos, amigos de estos procesos, de el paso a paso, pero no le dejan tanto tiempo al proceso psicológico. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Edward de Bono, que es uno de los principales autores del pensamiento lateral, o el padre de ese concepto, que habla que es siempre importante dar un espacio dentro de nuestro proceso creativo para que surja la incubación y para que surja la iluminación, ¿bien? Que son procesos inconscientes, pero que si no los tenemos en cuenta, si decimos, bueno, grupo, nos juntamos, en 1 hora tiene que estar listo este trabajo y no está tan bueno, ¿bien? Tenemos que encontrar el proceso que nos permita, bueno, miren, hoy nos juntamos, planteamos el problema, lo redefinimos, investigamos un poco, quizás llegamos a tirar unas ideas, pero de acá a unas horas nos juntamos de vuelta o mañana nos juntamos de vuelta para ver qué pasó. O dejemos 40 minutos entre que generamos un par de ideas o entre que investigamos el problema para ver qué surge, ¿bien? Qué de todo esto que estuvimos incubando en nuestra mente se nos hace presente a través de la iluminación. A ver, también está bueno saber que no hay un solo proceso creativo, ¿bien? Hay tantos procesos creativos como personas o equipos o organizaciones y cada uno tiene el suyo y lo van perfeccionando y lo van mejorando. En esta materia les voy a plantear este proceso creativo. Cuando vayan adelantándose en las lecturas van a ver que hay muchísimos procesos que se les son presentados en el libro de la materia. Pero nos encantó este que se llama método holandés, ¿bien? Que tiene que ver más con lo psicológico, que da un espectacular lugar y un espacio para la incubación y la iluminación y que nos sirve mucho para resolver problemas de publicidad y diseño gráfico. ¿Bien? Ahora, este método holandés, ¿en qué se basa? Los primeros 3 pasos son más de la preparación del problema. El primero es el planteamiento del problema, en donde lo que tenemos que averiguar es cuál es el problema que debo resolver. ¿Bien? Después, en el segundo paso, que es la redefinición, lo que nos estamos preguntando es, pero ¿cuál es el verdadero problema que debemos resolver? ¿Bien? Ya lo vamos a ver en profundidad, pero es importante entender que no siempre la primera concepción que tenemos del problema es la más acertada, sino que hay que hacer un montón de procesos para encontrar realmente cuál es el verdadero problema y cuestionar ese primer planteamiento. Después hay un tercer paso que es el análisis del problema, en donde buscamos las causas, las consecuencias del problema, buscamos qué se ha hecho antes para resolver este problema, qué ha tenido éxito, qué no, quiénes son los actores clave, qué opiniones hay sobre el problema y un montón de otras cosas que nos ayudan a estar súper sumergidos y encontrar quizás alguna observación interesante dentro del problema que vamos a aplicar para el momento de generación de ideas. Miren cuánto falta desde el paso 1, que empezamos a trabajar con el problema, hasta el paso 4, que recién ahí nos sentamos a tirar ideas. ¿Bien? No sé si les habrá pasado, pero cuando estamos frente a un problema y trabajando en equipo, lo primero que hacemos antes de plantearlo un poco, redefinirlo, investigarlo, es ir por una idea, decir, para mí deberíamos hacer esto. Y ya empezamos como a hacer una especie de brainstorming y nos salteamos todos estos pasos que son súper importantes para preparar el problema para el momento de generación de ideas. Ahí en ese momento lo que nos preguntamos es cómo podemos resolver este problema. Después en el paso 5, que es la evaluación y la selección de ideas, vamos a analizar toda esta gran cantidad de ideas que generamos en el paso 4 y entender cuál de estas realmente soluciona el problema y pasa de ser una idea a ser una solución. En el paso 6 lo que se hace es, por así decirlo, lanzar la solución al mercado, presentarla, recibir feedback
y volver a trabajar sobre esa solución una vez más, con todo ese feedback. Ahora bien, para entender un poquito mejor esto, les traigo otro caso que está buenísimo, que es el de Tinker Hatfield, que es un diseñador de calzado, es el diseñador de calzado de Nike, es el responsable de haber creado gran parte de las zapatillas que son muy, muy icónicas para la marca. Es conocido como uno de los diseñadores de calzado más creativos, provocativos y efectivos de la historia, Tinker Hatfield. Es el creador de las Nike Air Max 1, las Nike Air Mag y todas las Air Jordan desde el 88 hasta el 2000. ¿Bien? Él en realidad era arquitecto y también era atleta. Cuando era atleta conoció en la Universidad de Oregon a Bill Bowerman, que es uno de los creadores de Nike, y ahí empezó un poco su relación con la marca. Pero él estaba en la Facultad de Arquitectura y en el 82 Reebok lanzó al mercado unas zapatillas especialmente diseñadas para realizar aeróbic. Y esto impactó directamente en Nike, provocando un descenso muy rápido en las ventas. Entonces, en medio de ese caos, Tinker, junto a otras personas creativas, es invitado a participar de un concurso de diseño de la marca. Tenía 24 horas para presentar una propuesta de calzado y así lo hizo. Elaboró una presentación en la que un poco como que en chiste decía que había diseñado unas zapatillas perfectas para manejar una scooter y luego bajar y salir a correr y ejercitar un poco. Y después, un poco tiempo después, Hatfield ya se encontraba siendo el principal diseñador de Nike y trabajando en esta idea que eran las Air Max. ¿Bien? También, por ejemplo, tuvo muchos desafíos en su carrera. Les encargaron las Air Jordan, lo que le implicó trabajar muy de cerca con Michael Jordan y sumergirse de lleno en las necesidades de los y las deportistas del básquet. También le asignaron diseñar las zapatillas que usaría Marty McFly en Volver al Futuro 2. Un trabajo que estuvo increíble porque le permitió idear y producir las zapatillas del futuro. Todo esto lo pueden ver en el capítulo 2 de la serie que les recomendé, Abstract, y van a ver que en aquel momento cuando salió la peli las diseñaron y las hacían trabajar de una manera muy manual. Ahí en la escena había una persona que hacía que se ajusten esas zapas, pero que hace muy poco Tinker presentó unas zapatillas realmente inteligentes, que se adaptan al pie y que se ajustan y que van aprendiendo del pie. Para eso él era las zapatillas inteligentes. Pero ¿por qué les traigo todo esto? Porque Nike hace más o menos 2 años lanzó un concurso que se llama Nike On Air. ¿Bien? Es un concurso en el cual seleccionó unas 6 capitales, Londres, París, Nueva York, Shanghái creo, y no me acuerdo cuál más. París, ahí iba diciendo el videíto. Y le pidió y Tokio. Y le pidió a Seúl, no era Shanghái. Bueno, eran varios chicos, perdón. Le pidió a un montón de jóvenes que diseñaran zapatillas que representaran lo que significa vivir en estas ciudades, ¿bien? Y aquellas zapatillas ganadoras iban a realmente llevarse a cabo y venderse. Esta fue la ganadora, Air Max 98 La Mezcla, es el nombre de esta zapa, que estuvo creada por Gabriel Serrano. Gabriel es una chica que decía que bueno, lo más lindo de vivir en Nueva York era básicamente encontrarte con gente de todas las etnias, de todas las culturas y compartir, que lo más lindo de Nueva York era la gente. Entonces diseñó estas zapatillas, ¿no? Que justamente iban mezclando con ese degradé que tiene la zapa, un montón de colores representando a todas estas personas. Y también trabajó, por supuesto, basándose en algunos iconos de la ciudad, pero lo más interesante de su propuesta era el concepto. Este trabajo lo realicé con mis alumnos del año pasado. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque por acá va a venir su trabajo número 3, su trabajo práctico número 3, que todavía no vamos a ver, pero que falta muy poquito. Bueno, mis alumnos del año pasado, por ejemplo, hicieron esto. Una alumna, Florencia, hizo sobre Formosa. Bien, ella decía que lo más lindo era salir a navegar, era el apacho rosado y toda la gente que vivía allí. Eligió una paleta de colores súper inspirada en su ciudad y trabajó una propuesta interesantísima.
Después tengo otras alumnas que trabajaron sobre Córdoba y dijeron que su zapatilla se iba a llamar Cóndor porque es uno de los animales autóctonos de Córdoba y porque el cóndor, hablando de su capacidad de volar de manera libre, respondía a todos los movimientos políticos que hubo en Córdoba que siempre buscaron la libertad. Trabajaron esta zapa que en el medio de ella tenía la bandera de Argentina, bien, ahí en la suela, y que respetaba varios colores de la ciudad. Y bueno, también súper interesantísimo el concepto. Después, por ejemplo, les traigo esta que se llama Punto de Visita Diferente, de unas alumnas de Buenos Aires, que hablaban de que el Rosedal de Buenos Aires y todos los lugares que están cargados de flores, como el jardín japonés, o las pequeñas florerías que uno se encuentra en Buenos Aires, son súper, súper típicas de la ciudad y que no siempre les prestamos atención. Entonces hablaban de eso, de unas zapatillas que tenían la suela naranja para poder pasear por el Rosedal y que no te quede la mancha, y habían trabajado con esas flores muy interesantísimas que representaban otra forma de recorrer la ciudad. Por otro lado tenemos, bueno, hasta ahí estamos entonces con las Nike Air Max, ¿bien? Van a tener que trabajar esto para su trabajo práctico número 3, pero no se preocupen, no es para la clase que viene, lo vamos a seguir trabajando. Les cuento un poco más. Bueno, ahora bien, para resolver un problema, el primer paso del método Landes que les comentaba es el del planteamiento del problema. ¿Bien? Los problemas, como veíamos, son una cuestión o un punto discutible que se intenta resolver. Son situaciones de difícil solución, conjuntos de hechos o circunstancias que edifican la obtención de algún fin. Estos problemas se pueden diferenciar según su enfoque, en enfoque positivo o enfoque negativo. Si tuviéramos un problema con enfoque negativo, estaríamos frente a una situación negativa, presente o esperada, y queremos eliminarla o reducirla. Por ejemplo, diríamos, queremos que las zapatillas dejen de ser asociadas al deporte, por ejemplo. Es una situación que queremos eliminar o reducir. Pero, por ejemplo, si estuviéramos ante un problema de enfoque positivo, ahí es una situación que queremos mejorar, ¿bien? Entonces, por ejemplo, diríamos, estaríamos ante un problema del estilo, queremos que la gente se sienta orgullosa de las zapatillas que elige, ¿bien? Ahí es una situación prevista, actual o prevista en realidad, que queremos mejorar, ¿bien? Queremos ir hacia aquel lado. También los problemas se pueden clasificar en presentes o en futuros. Problemas presentes es algo que está aquejando a mi marca hoy, por ejemplo, o es un problema que quiero resolver actualmente. Y problema futuro es un problema que aún no se ha desarrollado. Bien, ahí los futuros se clasifican en dos. En amenazas son problemas que es muy probablemente que sucedan, alta probabilidad pero baja gravedad, es decir, si suceden no es tan grave, y contingencias. Tienen baja probabilidad de que sucedan, pero si suceden su gravedad es muy alta. Bien. Ok, una vez que clasificamos el problema, los vamos a preparar. ¿Para qué nos sirve esto de clasificarlos antes de avanzar? Un poco para entender la importancia o la proximidad que tenemos con el problema y por qué es tan importante que lo resolvamos de manera, por ejemplo, definitiva, o si es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar y demás. Una vez que hicimos esto, vamos a preparar el problema. ¿Cómo se prepara el problema? Se lo escribe tal como se lo presenta y se reflexiona sobre las razones por las cuales debe ser resuelto. Ahora, el problema que yo les planteo para su trabajo práctico número 3 es el siguiente. Representar mi pueblo o ciudad en unas Nike Air Max. ¿Bien? Lo escribimos así como se nos presenta. Y bueno, y por ahí algo que me gusta de este trabajo práctico es que siempre, no sé si conocen la problemática o el concepto de la apropiación cultural. No sé si les es familiar o no, si no les dejo el tema para que lo investiguen. Pero esto, digamos que vendría a ser algo opuesto a la apropiación cultural. Muchas veces vemos que marcas simplemente se apropian de los sistemas culturales y de los íconos culturales de un montón de culturas, pero simplemente con el fin de exotizarlas, digamos, de hacerlas exóticas y de ser cool, ¿bien?
y no está muy bueno. Realmente es negativo para un montón de culturas que han sido muchas veces discriminadas por ese mismo sistema cultural. Pero cuando tratamos de que nuestras Nike Air Max representen nuestra ciudad o nuestro pueblo, es tratar de mirarlas con buenos ojos, ¿bien? A nuestra ciudad o a nuestro pueblo. Es decir, realmente apropiarnos de aquello que nos pertenece, redefinir el lugar del que venimos y transformarlo en algo bello, ¿bien? Bueno, continuando con el proceso creativo, y seguramente algunos me estén odiando y me van a decir, profe, yo vivo en un pueblo de 2x2, no tengo nada que hacer con unas zapatillas, se van a sorprender. Bien, bueno, el paso 2 de este proceso creativo método holandés es la redefinición del problema. Ahora bien, para redefinir un problema hay 4 técnicas, 2 que son más analíticas y 2 que son más creativas. La primera es la orientación hacia los objetivos, que es de origen analítico. ¿Bien? Lo que se hace con esta técnica es que se escribe una detallada descripción del problema asegurándose que se cuenta con toda la información pertinente. ¿Bien? Después nos preguntamos, ¿qué queremos conseguir resolviendo este problema? ¿Qué nos impide conseguir lo que queremos? ¿Y qué hay que aceptar para resolver este problema? ¿Bien? Empezamos a listar cuáles son las necesidades, los obstáculos y las limitaciones. Y una vez que tenemos toda esa info, volvemos a redefinir el problema. ¿Bien? Es como si yo me pusiera, bueno, las necesidades de representar mi pueblo en una Nike Air Max es que realmente necesito hacer algo súper creativo, algo que redefina el lugar de donde vengo y que me haga sentir, por ejemplo, orgulloso a mí y a todas las personas que viven de ese lugar. Por otro lado, ¿qué impide conseguir lo que queremos? ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, quizás algún obstáculo es no caer en los lugares comunes, no irme con el monumento de la ciudad o del pueblo, sino tratar de superar todo eso, de todas esas respuestas esperadas que se me vienen a la mente. ¿Y cuáles son las limitaciones? Bueno, quizás me encuentro con alguna limitación técnica, quizás no sé manejar algunas herramientas, pero tengo que encontrarle la vuelta para resolver mi problema de otra forma, replantearlo de otra forma. O una limitación puede ser, bueno, no usar recursos que ya existen en las Nike Air Max e irme por otro lado. O otra limitación es que tengo poco tiempo, puedo hacerlo en 2 semanas, 3 semanas. ¿Bien? Una vez que tengo todo eso, paso a redefinir el problema. ¿Cómo? Incorporando todo esto dentro del problema. ¿Bien? Por ejemplo, digo, bueno, si una de las necesidades que mencioné era sentirme orgulloso, entonces lo incorporo en esta redefinición. Voy a decir, pasé de decir representar mi pueblo en unas Nike a decir crear aquellas zapatillas que me enorgullezcan crear y que hablen de lo mejor de mi pueblo, por ejemplo. ¿Bien? Y ahí incorporé las necesidades. O incorporando los obstáculos, podremos decir, crear aquellas zapatillas que no caigan que no develen los lugares más conocidos de mi pueblo o ciudad, pero que sí los representen. ¿Bien? Ahora, es muy importante entender que estas redefiniciones se trabajan, se escriben 2, 3 veces hasta que nos quede una redefinición del problema lo suficientemente inspiradora como para seguir creando. ¿Bien? Bueno, también podemos hacer otra técnica que se llama análisis de los límites, que ahora se las voy a mostrar y la vamos a elaborar juntos, que es que se escribe una formulación inicial del problema. Después se subrayan las frases y las palabras clave y se examinan todos los ángulos y supuestos que presenta el problema. Se seleccionan los supuestos que mejor clarifican el problema y lo limitan en sus verdaderas dimensiones. Y se escribe una nueva formulación del problema. Ahora vamos a trabajar con esa técnica. ¿Bien? Primer paso, tengo que destacar las palabras clave. Bien, yo destaqué representar mi pueblo, ciudad y Nike Air Max. Ahora me tengo que preguntar qué se entiende por representar. ¿Qué tipo de representación puedo hacer para expandir los límites de ese concepto? Bueno, representar tranquilamente puede ser mostrar aquello que hace único o especial a este pueblo o esta ciudad, o identificar lo que la diferencia de otras ciudades también es representar. Representar también es resumir lo que las personas experimentan en esa ciudad en una imagen poderosa.
Bien, ahí expandí los límites del concepto de representar. Sigo con pueblo-ciudad. Bueno, un pueblo-ciudad, ¿qué entiendo por este pueblo-ciudad? ¿Cuáles son los límites de este pueblo-ciudad? Bien, mi pueblo o mi ciudad son las personas que la habitan, puedo decir. Son las historias, son las costumbres que hacen este lugar. No es solamente sus límites geográficos o sus lugares en específico. Son también los detalles que naturalizamos, pero que ahí están y que la hacen especial. Por último, voy a hacer lo mismo con las Nike. Las Nike no son solo unas zapatillas más, son zapatillas 100% basadas en el diseño y en la funcionalidad también, es decir, que puede haber en el diseño un montón de detalles funcionales que las hagan bien interesantes, y también son zapatillas que siempre cuentan con un concepto muy fuerte detrás de ellas. ¿Bien? Ahora, voy a agarrar todo este ejercicio que hice, todos estos límites expandidos, y los voy a convertir en una nueva redefinición del problema. Pasé de decir cómo representar mi pueblo ciudad en unas Nike a cómo identificar y convertir aquello que hace a mi pueblo o ciudad único y transformar esa historia en una zapatilla Nike Air Max. ¿Para qué redefinimos? Para llegar a una redefinición de problemas que realmente nos inspire, ¿bien? Una redefinición es exitosa cuando logra incentivarnos e invitarnos a crear, ¿bien? Nos tiene que estimular, nos tiene que, digamos, despertar mucho interés, mucho más del que nos despertaba el planteamiento del problema como tal. ¿Bien? Y además es interesante porque depende cómo redefinamos, es cómo vamos a ver el problema y hacia dónde nos vamos a ir. No es lo mismo decir voy a hacer una zapa sobre mi ciudad a tengo que transformar las historias y aquello que hace único a mi ciudad en una zapatilla. ¿Bien? Bueno, después nos quedó una última técnica, que es el pensamiento utópico. Esta técnica de redefinición de problemas, ya vimos análisis de los límites y recién, y antes habíamos visto orientaciones hacia los objetivos. Esta se llama pensamiento utópico y es de origen más creativo. Las otras dos eran analíticas. Con esta técnica, con esta técnica lo que hacemos, ahora sí, es presentar el problema tal como surge, sin excesiva concreción, descomposición o detalle. ¿Bien? Después imaginamos que cualquier solución es posible, sin consideración de costos, recursos, tiempo o incluso criterios éticos, con expresiones como lo que habría que hacer para resolver este problema sería, ¿bien? Hacemos ese ejercicio, por ejemplo, lo que habría que hacer para representar mi pueblo o ciudad en unas Nike Air Max sería básicamente, por ejemplo, encerrar a todas las personas y a todo el pueblo en esa zapatilla y encapsularlas ahí, por ejemplo. Después tengo que volver a la realidad. Si bien no puedo hacer eso, sí puedo, por ejemplo, no sé, utilizar alguna foto del pueblo para esa zapa o si puedo poner parte de las historias de toda esta ciudad escritas en la zapatilla, si puedo, no puedo encerrar a todo el mundo adentro de una zapatilla, pero sí puedo escribir ahí los deseos que tenemos todos para el pueblo, para mi ciudad, un montón de cosas, ¿bien? Entonces, lo interesante sobre esta técnica es que las respuestas no suelen ser una solución al problema, pero sí nos pueden ayudar a un planteamiento del problema nuevo, ¿bien? Así que eso es lo interesante. Bueno, ya vimos algunas técnicas de redefinición del problema, solamente les falta una que se llama metáfora, que se las dejo para que las estudien particularmente. Para la próxima clase vamos a trabajar en el mood board de su pueblo o ciudad. Y para esto es importante que identifiquen aquello que hace única a su localidad, como veníamos charlando, que encuentren las mejores historias y los mejores detalles. La idea es que llevemos un concepto único, sin caer en lugares comunes. Vamos a trabajar en este mood board manual o digitalmente, y para esto tienen que traer seleccionadas imágenes que representen a su pueblo o a su ciudad. Si lo van a hacer digital, tráiganlas seleccionadas, por ejemplo, en su compu. Si lo van a hacer manual, tráiganlas
a las imágenes seleccionadas o recortadas y vamos a trabajarlo en una especie de afiche o en una linda hoja. ¿Qué es un mood board? Es aquel board justamente, es aquel tablero al que se le llama, en donde dejamos todas las referencias visuales, todas aquellas ideas que nos inspiran después para crear. ¿Bien? Por ejemplo, este es el mood board de una zapatilla y acá la persona que lo realizó puso desde los colores hasta las texturas, hasta animales, por ejemplo, o partes de la ciudad que la inspiraron para crear después esta zapa. Bien, es interesante que se tomen el tiempo de seleccionar muy bien estas imágenes porque después nos van a ayudar, ya sea tanto a inspirarnos en una gama cromática, a una textura, a pensar, por ejemplo, en una funcionalidad de la zapatilla. Bien, entonces esto vamos a hacer la clase que viene. Pero para la próxima clase vamos a empezar a trabajar con esto, pero ya se vence la fecha en donde tienen que entregar sus bitácoras de los 8 ejercicios. Bien, que esa sería su nota de trabajo práctico número 2, que van a estar los premios, todo el show, y después vamos a seguir con el mood board. Por último, lo último que me queda contarles en esta clase es que ya vamos a empezar a trabajar en esta materia con estos 3 conceptos, ¿bien? Con estas 3 definiciones. ¿Qué es un concepto? ¿Qué es una idea? ¿Y qué es un recurso? Bien, son 3 definiciones que usamos en la práctica para dividir nuestra línea de pensamiento y para asegurarnos, bien, de trabajar correctamente un montón de elementos que tiene, por ejemplo, algo más bien publicitario o un diseño gráfico más bien publicitario, ¿bien? Pero se puede aplicar en un montón de cosas, en el arte, en la música, lo van a ver. El concepto es qué quiero contar, ¿bien? La idea es cómo voy a contar eso y el recurso es qué medio voy a utilizar para contar mejor esa idea. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esta campaña es muy reciente de Pedigree, me gustó mucho y la vamos a analizar un poco. ¿Bien? Por ejemplo, acá Pedigree tiene un concepto súper interesante que es Feed the Good, alimenta lo bueno, y este es el concepto de la marca. ¿Bien? Es qué quiso decir. Pedigree quiere decir que está buenísimo alimentar lo bueno. ¿Bien? Ese es el concepto de esta idea. Pero ¿cómo lo va a decir? Bueno, lo va a decir de cómo responde a ese alimentar lo bueno, lo va a decir de una manera muy interesante y que puede ir cambiando. Un mismo concepto puede reflejarse en muchas ideas. Entonces, partiendo de ese concepto, Pediri o la persona que diseñó esta campaña dice, hace todo un año que nos estamos cuidando entre animales y mascotas, entre personas y mascotas, ¿bien? ¿Cómo? Bueno, las personas, por supuesto, cuidando a sus mascotas y acompañándolas como siempre, y las mascotas también, por ejemplo, acompañándolas en un año de tanta soledad, haciéndoles compañía, no solo de una manera más eh, de cuidados, como en el caso de las personas a las mascotas, sino al revés también, ¿no? Eh, Acompañándoles de una manera para que no estén solas en todo este año de confinamiento. Entonces, esa es la idea. Hace un año que nos venimos acompañando en esta, que nos venimos cuidando entre personas y mascotas. Y el recurso, que acá se mezcla también un poco con la idea, es decir, bueno, vamos a mostrar esta ilustración en donde la figura de la mascota termina de ser el barbijo de la persona. ¿Bien? Entonces, ese es el recurso. Repasando, concepto es qué quiero decir, que Pedigree alimenta lo bueno. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué es la idea? Bueno, se me ocurre que por ahí podemos mostrar que en este año de confinamiento, personas y mascotas nos apoyamos entre los dos. ¿Y cómo voy a contar mejor esa idea? Ese es el recurso. Voy a usar las figuras de las personas para que se mezclen con las de las mascotas y así muestren cómo las personas tienen sus barbijos puestos, ¿no? Después hay otro caso que está buenísimo, que es de una bebida energizante. Bien, el concepto de esta gráfica, ¿cuál piensan que es? Pongan pausa un segundo y traten de pensar qué es lo que quiere expresar esta marca. Lo que quiere expresar esta marca, o sea, el concepto es keep sweating, ¿bien?
continúa o seguí transpirando, ¿bien? ¿Cómo va a contarlo? Bueno, va a elaborar una idea que muestre cómo cuento ese keep sweating. Tengo un millón de posibilidades de hablar de seguir transpirando, pero lo voy a elegir haciendo, mostrando que las personas mientras más entrenan, es decir, mientras más transpiran, mejores se vuelven en su deporte, ¿no? Bien, esa es la idea. Y ahora, ¿cómo represento mejor esa idea? ¿A través de qué medio? Bueno, en este caso voy a mostrar que para un golfista, mientras pasan los meses y sigue entrenando, el hoyo se vuelve, digamos, más grande, más accesible, mejor para que entre la pelota allí. Entonces, ese es el concepto, ese es el recurso, perdón, que responde a esta idea y esa idea es la que responde a este concepto. Espero que no se les haga una ensalada, es uno de los temas más difíciles de la materia, así que lo vamos a seguir viendo. Les traigo una más. En esta gráfica lo que dice es ahora el segundo lugar en donde vas a ver cerca la naturaleza es National Geographic Kids. Bien. ¿Cuál piensan que es el concepto? Piénsenlo un segundo y después pongan play de vuelta. Este es un caso particular porque el concepto no está escrito acá, es un concepto implícito. Bien. Acá el concepto es que National Geographic le acerca naturaleza a los chicos, a los niños. Bien. La idea, es decir, cómo voy a contar ese qué, es, bueno, durante la pandemia vivimos un montón de casos en donde los animales se acercaron a nosotros, en donde la naturaleza se acercó a las ciudades. Bien. Entonces voy a mostrar que esa fue la vez que más cerca la estuvimos, pero que la segunda vez es a través de la revista National Geographic. Y el recurso es muy sencillo, simplemente fotos de esos momentos. Bien, ¿cómo muestro mejor esa idea? Con fotos de ese momento. Bueno, espero que se vaya entendiendo. Es complejo, pero lo vamos a seguir laburando y vamos a tratar de trabajarlo sobre sus zapas. Concepto, ¿qué quiero decir? Idea, ¿cómo voy a decir ese qué quiero decir? Y recurso, ¿cómo cuento mejor esa idea? ¿A través de qué medios? Si surgen dudas, coméntenme y lo seguimos laburando a esto que es complejo, pero que es súper, súper importante. Bueno, gracias y a laburar. Espero que sus bitácoras estén buenísimas y nada, y que se copen con el trabajo práctico número 3, que está bien bueno. Nos vemos.